Los seres humanos han existido en la Tierra desde hace al menos 1 millón de años. A lo largo de todo este tiempo, la población aumentó muy despacio, para acabar creciendo en los últimos 200 años de forma vertiginosa. Entre el año 8000 a.C. y el 1750 de nuestra era, la población mundial aumentó anualmente por término medio en 67.000 personas, mientras que en nuestros días este incremento se produce cada 7 horas. La población actual es el resultado de una dinámica demográfica en la que intervienen procesos como el desarrollo económico diferencial, la mortalidad catastrófica, los avances de la medicina y la movilidad espacial. Hoy, la población ocupa el planeta de forma muy desigual. En la Tierra viven más de 5.500 millones de personas y está previsto que se superen los 8.000 millones en el año 2025. Asistimos a una verdadera explosión demográfica que constituye seguramente el acontecimiento más revolucionario de nuestro tiempo. Junto a verdaderos hormigueros humanos existen grandes vacíos demográficos. Se explican fundamentalmente por razones de tipo económico y climático. Las regiones polares, las zonas de alta montaña, los desiertos y los bosques ecuatoriales son medios hostiles que dificultan el poblamiento. No obstante, el hombre ha sido capaz de adaptarse a sus duras condiciones de vida en situaciones extremas. Esquimales, tuaregs, bosquimanos son ejemplos significativos. Ahora, los avances técnicos permiten modificar localmente algunas de estas condiciones. Oasis artificiales, estaciones experimentales en los polos o explotaciones forestales en plena selva. La mitad de la humanidad vive en la zona templada del hemisferio norte, con las mayores concentraciones en la fachada occidental de Europa, cuenca mediterránea, costa oriental de América del Norte y este del continente asiático. Son zonas de grandes densidades de población por diferentes causas. En los casos de Europa y América del Norte, por una fuerte y temprana industrialización. Y en el continente asiático, por una agricultura tradicional de carácter intensivo y por el impacto de procesos industriales recientes. También en las zonas tropicales hay importantes masas de población que se justifican por una antiquísima ocupación del territorio unida a una agricultura muy intensiva de regadío, sobre todo en los valles y deltas de los grandes ríos. La diferencia entre los que nacen y mueren y el peso de los movimientos migratorios explican el crecimiento de la población. La natalidad es un hecho diferencial que se relaciona con aspectos sociales, económicos y comportamientos religiosos culturales. Sus tasas más altas corresponden a los países del tercer mundo por el subdesarrollo y la especial incidencia de la religión.
En esas mismas áreas se registran también las mayores tasas de mortalidad general e infantil, a pesar de que la difusión de los avances técnicos y las conquistas en el campo de la medicina favorecen un descenso espectacular de la mortalidad en el mundo entero, acortando las desigualdades entre unas y otras regiones. Una de sus principales consecuencias es el aumento de la esperanza de vida, aunque todavía existen diferencias que van desde los 44 años en los países menos evolucionados a más de 78 en los más desarrollados. El interés por interpretar de forma teórica la evolución de la población ha dado lugar a la elaboración de modelos como el de la transición demográfica, que explica la dinámica poblacional a través de 3 etapas: antigua, de transición y moderna. La primera etapa coincide con el ciclo demográfico antiguo. Presenta una natalidad y una mortalidad muy elevadas, en ambos casos con tasas superiores al 40 por 1000. Son frecuentes episodios de mortalidad catastrófica debidos a guerras, epidemias y crisis de subsistencia por malas cosechas e ineficacia en la comercialización de los alimentos. Todo ello limitaba el crecimiento de la población. La esperanza de vida era muy baja y la mortalidad infantil especialmente elevada. Por eso era obligado tener un gran número de hijos. Esta fue la situación generalizada en Europa hasta finales del siglo XVIII. El comienzo de la revolución agrícola permitió una mejor alimentación y el alejamiento del fantasma del hambre. La etapa de transición se caracteriza por la existencia de 3 fases, durante las que la natalidad desciende bruscamente del 40 al 20 por 1000. La mortalidad se sitúa también en torno a esta última cifra. El número de hijos pasa de 6 a 2 y la esperanza de vida aumenta considerablemente. La primera fase de la etapa de transición coincide con el ciclo demográfico moderno y la primera revolución industrial. La mortalidad catastrófica desaparece, la infantil disminuye rápidamente gracias a la mejora de la alimentación, vivienda, saneamiento y avances en la medicina, mientras las tasas de natalidad se mantienen elevadas. En la fase intermedia, la mortalidad desciende aceleradamente y la natalidad empieza a disminuir. Es el periodo de explosión demográfica en el que la emigración fue la única espita que sirvió de válvula reguladora al crecimiento poblacional. Millones de europeos se dirigieron hacia espacios poco poblados de otros continentes. En la fase final, la mortalidad sigue disminuyendo, aunque a ritmo lento, y la natalidad desciende fuertemente. El crecimiento de la población es muy pequeño. Tendencia que se mantiene en la etapa moderna debido a bajísimas tasas de mortalidad, en torno al 10 por 1000, y al paulatino descenso de la natalidad por debajo del 15 por 1000. Ahora, la débil mortalidad y el aumento espectacular de la esperanza de vida favorecen el envejecimiento de la población. El crecimiento se estanca y en situaciones extremas se entra en una fase regresiva en la que las tasas de natalidad y de fecundidad no aseguran el relevo generacional. Se inicia entonces una etapa de involución demográfica.
Como conclusión, podemos decir que el modelo de transición demográfica explica la evolución de la población en cualquier país del mundo, pero la duración y cronología de sus diferentes etapas es distinta según el grado de desarrollo socioeconómico. El contraste entre el fuerte crecimiento demográfico del tercer mundo y el estancamiento poblacional de los países desarrollados da especial relevancia a los movimientos migratorios. Estos movimientos se clasifican en recurrentes y no recurrentes. Los primeros no implican ruptura con el pasado y comprenden aquellos que se repiten y son rutinarios, como entradas y salidas, transporte y circulación diaria, semanal y estacional. También son formas de este tipo de movilidad el nomadismo, los desplazamientos estacionales de trabajadores eventuales, los viajes de turismo, los festivales, los Juegos Olímpicos y las peregrinaciones. Los movimientos no recurrentes son aquellos que significan un cambio definitivo y una ruptura con el pasado. Suponen la interrupción de las actividades en un lugar y su reorganización en otro. Las causas que han impulsado las migraciones a lo largo de la historia han sido fundamentalmente económicas, políticas y religiosas. No obstante, la clave de las migraciones modernas se encuentra en el cambio tecnológico iniciado en Europa. A partir de los siglos XVI y XVII, el mundo empezó a convertirse en una gran red migratoria regida por un único grupo de estados tecnológicamente en vanguardia. La implantación universal de esta red permitió a los estados europeos iniciar la revolución industrial, consolidando así su predominio mundial. Entre 1800 y 1924, cerca de 60 millones de europeos abandonaron el continente. La emigración estimuló la evolución sociocultural, difundiendo innovaciones y encontrando soluciones para la adaptación de los grupos humanos a las diferentes condiciones medioambientales. El rumbo de las corrientes migratorias se ha ido alterando gradualmente. En lugar de fluir desde los países más poblados a los menos poblados, como sucedía en el pasado, ahora se dirigen desde todas partes hacia los países más desarrollados y estables políticamente. En definitiva, los desplazamientos de población reflejan la imagen de un mundo en plena transformación política y económica, donde las ciudades polarizan los flujos migratorios y encuentran en ellos la principal razón de su crecimiento. En las áreas de salida, la emigración provoca envejecimiento, caída de la natalidad, aumento de la mortalidad relativa, descenso de la productividad y conservadurismo político. En las áreas de acogida, la emigración supone una inyección de rejuvenecimiento que conlleva aumento de la natalidad, de la esperanza de vida y de la productividad. Como contrapartida se agravan los problemas de vivienda, sanidad y educación. Son frecuentes los conflictos convivenciales y de integración. Por eso, los estados regulan las migraciones a través de normas internas y acuerdos internacionales que no siempre se respetan.
La importancia del hecho demográfico por sus implicaciones políticas, económicas y sociales de todo tipo convierten al estudio de la estructura de la población en un motivo central de interés. En la estructura de la población intervienen diferentes variables, entre las que destacamos la distribución por grupos de edad, la composición por sexos y la actividad económica. Todas ellas son variables que pueden ser observadas a través de las pirámides de población que muestran el estado de una sociedad en un momento dado. Cualquier acontecimiento excepcional, como migraciones, guerras, catástrofes naturales o epidemias, queda reflejado de forma gráfica. La simple forma de la pirámide indica si la población es progresiva, estable o regresiva. La primera es la de base más ancha. Corresponde a una población joven de elevada fecundidad, altas tasas de natalidad y mortalidad moderada. Es el caso de la mayoría de los países subdesarrollados, donde la población se duplica cada 20 años. La segunda, de forma ojival, corresponde a una población que crece poco. La base es más reducida que en el caso anterior y existe menor diferencia entre jóvenes y adultos. Las tasas de natalidad y mortalidad tienen valores parecidos entre sí y no han experimentado variación a lo largo de mucho tiempo. La última pirámide muestra una base muy estrecha como resultado de unas tasas de fecundidad y natalidad inferiores a las de mortalidad. La renovación generacional no está asegurada y la población es regresiva. En esta situación se encuentran la mayoría de los países desarrollados. La juventud o vejez de la población se expresa también mediante índices que relacionan los tres grupos de edad: joven, adulta y vieja. En general se considera población joven cuando los menores de 15 años representan el 35% o más de sus efectivos, y vieja cuando los mayores de 65 años suponen el 10% o más del total. Uno de los índices más utilizados es el de Beire-Verne, a partir de la relación entre los mayores de 60 años y los menores de 20 años, considera que un país es joven cuando los valores resultantes son inferiores a 0,4 y viejo cuando son superiores a 0,5. Las diferencias existentes en la distribución por sexo de la población son también muy acusadas y sus consecuencias importantes. Según se trate de hombres o mujeres, son distintas las facilidades de acceso al empleo, la remuneración por idéntico trabajo, la asignación de papeles sociales y la movilidad espacial. Estas desigualdades tienden a desaparecer en las sociedades más evolucionadas, pero todavía son muy fuertes en el tercer mundo. La necesidad de corregir los desequilibrios entre población y recursos y el deseo de mejorar los niveles de bienestar son las principales motivaciones que impulsan las diferentes políticas de población. Ya Malthus, a finales del siglo XVIII, destacó por primera vez los graves problemas que amenazaban a la humanidad si la población crecía más deprisa que los recursos económicos. Apoyándose en estos planteamientos, se suceden desde entonces políticas que propugnan el control del crecimiento demográfico.
Por otro lado, intereses nacionalistas y planteamientos religiosos han impulsado siempre actitudes y políticas populacionistas. Hoy se considera que la población mundial no crecerá indefinidamente, sino que entrará en una fase de estancamiento generalizado y de posterior envejecimiento en la segunda mitad del siglo XXI. En los países desarrollados fuertemente envejecidos, se pasa de favorecer el control de natalidad, la despenalización del aborto y la esterilización, a estimular el aumento de la fecundidad con medidas como incentivos financieros, deducciones fiscales, ayudas en especie y permisos de paternidad. En los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, en fase de explosión demográfica, las políticas varían desde acciones dirigidas a disminuir la mortalidad y mejorar la distribución espacial de la población, al apoyo de actitudes claramente antinatalistas, como la elevación de la edad al matrimonio y el control de la fecundidad. En cualquier caso, distribución desigual de la población y crecimiento demográfico constituyen dos de los principales desafíos a los que tienen que hacer frente las sociedades actuales.